Eli Turner había visto cosas malas en sus 48 años, pero nada lo preparó para la escena que tenía delante. Una joven monja estaba inclinada sobre una roca abrasada por el sol cerca del río Grande, aferrándose a la piedra como si luchara por su último aliento. Su rostro estaba encendido. Su voz salió en un susurro tembloroso que le heló la sangre. Amén. Por favor, más rápido, más fuerte. Por un instante Eli pensó que rezaba en medio de alguna fiebre. Luego vio cómo le fallaban las rodillas, vio cómo temblaba y supo que algo iba terriblemente mal. Eli avanzó despacio. Señora, ¿me oye? ¿Está bien? Ella giró hacia él con lágrimas en los ojos e intentó hablar, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Las piernas le fallaron y casi se desplomó contra la roca. Eli la sostuvo antes de que tocara el suelo. Todo su cuerpo ardía. Mucho más caliente de lo que el sol podía provocar. Tranquila. Estás ardiendo. Ella intentó responder pero solo logró un susurro roto. Bebí el tónico. El vendedor dijo que me ayudaría a mantenerme despierta en el camino. Por favor, algo anda mal. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. En los cruces se hablaba de un charlatán que vendía tónicos milagrosos que hacían sentir raro a la gente. Unos decían que era medicina. Otros que era pecado en botella. Y ahora ahí estaba ella, una monja, sola junto al río, temblando por algo que sin duda no era divino. Eli la alzó con cuidado y la llevó a sentarse a la sombra junto a su caballo. Ella se aferró a su brazo como si se ahogara. Sentía su pulso martilleando bajo la piel. Algo en su sangre corría más rápido que cualquier enfermedad que él hubiera visto. Me llamo Eli Turner, dijo en voz baja. No voy a hacerte daño. Solo respira, ¿me oyes? Ella asintió débilmente. Soy la hermana María Elena. Iba camino a la misión. Creo que el tónico me hizo algo. Pero al mirar a la muchacha temblorosa entre sus brazos comprendió algo peor. Si la llevaba de vuelta al pueblo en ese estado, nadie creería ni una palabra de ella, y mucho menos de él. Así que la verdadera pregunta era sencilla. ¿Protegerla lo convertiría en su única salvación? ¿O en el hombre al que todo el pueblo acusaría de haber arruinado a una monja? La hermana María Elena intentó calmar la respiración, pero cada vez que tomaba aire todo su cuerpo se sacudía como si hubiera caído en un sueño febril. Eli Turner lo veía claramente ahora. Aquel tónico no era un simple estimulante. Le había acelerado el corazón hasta desbocarlo, le saltaban los pensamientos y la piel le quemaba como si estuviera demasiado cerca de las puertas del infierno. Eli mojó un paño en el río y se lo puso en el cuello. Ella soltó un jadeo, como si el agua fría la devolviera a su cuerpo. Tranquila, solo respira, dijo. Estás a salvo. Te lo prometo. Pero a salvo no era la palabra correcta. No allí bajo el sol de Nuevo México. No con una monja temblando a su lado de una forma en que ninguna monja debería temblar jamás. Ella intentó incorporarse, los dedos clavados en la tierra. Siento que el corazón se me escapa, dijo. Es el tónico, respondió Eli. La gente dice que vuelve loca a las personas, a veces peor. La muchacha cerró los ojos como si luchara contra algo. Eli, no sé qué me pasa. No puedo pensar claro. Todo se siente demasiado fuerte, demasiado cerca. Él tragó saliva. Era un hombre adulto que había visto más problemas que paz. Pero nada lo humillaba tanto como ver miedo en alguien que normalmente cargaba fe. Y empeoró cuando otra oleada de calor la recorrió. Se inclinó hacia adelante, agarrándole la camisa como si necesitara de él para no caerse. Su aliento temblaba contra el pecho de Eli. Su voz se quebró. Intento detenerlo. Te juro que lo intento. Eli le sujetó los hombros. Sé que lo intentas. Esto no es culpa tuya. Ese vendedor te engañó. Tú solo quedaste en medio. Por un momento ella no pudo mirarlo, los dedos apretándole la manga como un niño en plena tormenta. En la misión nos enseñaron a mantener el cuerpo en silencio y la mente pura, susurró. Pero allá junto a la roca sentí cosas que no debo sentir, ¿y si Dios me vio así, y si apartó su rostro?
La voz se le quebró en la última palabra. Vergüenza y confusión se mezclaron hasta que no supo cuál dolía más. Eli negó lentamente con la cabeza. No creo que Dios huya de quien sufre, dijo. Un hombre malo te puso veneno en las venas. Eso no es lo mismo que elegir el pecado. Ella soltó un aliento tembloroso. No lo arregló todo, pero algo en su pecho se aflojó lo suficiente para seguir respirando. Pero aún así él sentía que temblaba más fuerte, como si el tónico la empujara más allá de la línea que normalmente respetaba. Apoyó la frente en el brazo de él, respirando rápido, peleando contra algo que no podía reprimir. Eli, por favor no me dejes sola. No así. Él asintió. No lo haré. Estoy aquí. Por un instante el río se quedó callado. El viento se detuvo. El mundo se sintió más pequeño, más caliente, más estrecho alrededor de ellos. Y Eli comprendió el verdadero problema. Si el tónico seguía subiendo, ella perdería el control del cuerpo y de la mente, y él sería lo único a lo que podría aferrarse. Pensamiento peligroso para una monja, mortal para un hombre que ya vivía al borde del chisme del pueblo. Y eso trajo una pregunta que se le metió en la cabeza. Si el tónico seguía retorciéndole los sentidos, ¿qué haría ella cuando el sol finalmente se pusiera? Eli se mantuvo cerca, vigilándola con esa preocupación silenciosa que solo lleva a quien ha perdido demasiado. Le ofreció agua. Ella bebió como si llevara días perdida en el desierto. Sigue respirando despacio, dijo. Lo peor puede pasar pronto, pero incluso mientras lo decía sabía que solo era medio verdad. El tónico podía desvanecerse, sí, pero el peligro que los rodeaba apenas empezaba a mostrarse. Empezó con el leve crujido de pasos sobre hierba seca. No animal, no viento. Peso de hombre. Eli lo oyó primero. Apretó la mandíbula. La mano cayó por instinto a la pistolera. María Elena susurró, ¿hay alguien? Y entonces una figura salió de detrás de un álamo al otro lado de la ribera. Silas Crow, el mismo charlatán de voz melosa que le había vendido aquel tónico maldito a la misión. Su sonrisa estaba tallada en malas intenciones. Da tipo que hace que a los hombres honrados les pique la mano por pelear. Vaya, vaya, gritó Silas. Parece que mi pequeño brebaje milagroso funcionó. Sus ojos se clavaron en la monja y luego bajaron a la mano de Eli, que aún le sujetaba la espalda. Sabía que acercaría a la gente. Eli se puso de pie. La envenenaste. Casi se desmaya. Silas soltó una risita como quien calienta una mentira. Veneno es palabra fuerte, amigo. Yo vendo oportunidades. Lo que la gente haga con ellas es cosa suya y del Señor. María Elena se encogió detrás de Eli, vergüenza y miedo mezclados en la mirada. Eli dio un paso adelante, el aire se volvió más denso. Si das un paso más te tiro al río, dijo. Silas alzó ambas manos, pero la sonrisita no se le borró. Tranquilo. Solo vine por lo que es mío. La iglesia debía pagarme un cajón de tónicos. Me deben. Y ahora que la querida hermana María tomó uno, ustedes también me deben. Eli reconoció ese tono. Chantaje envuelto en sonrisa de vendedor. Y en un pueblo como Los Cruces, un solo rumor sobre una monja y un ranchero solos junto al río podía quemar reputaciones hasta los cimientos. Silas se inclinó lo justo para que sus palabras golpearan fuerte. Traigan mi dinero mañana o le cuento a toda la misión lo que vi hoy. Se dio la vuelta y se alejó como quien ya tiene la partida ganada. Mientras se iba gritó por encima del hombro, y no pierdan tiempo tratando de convencer a nadie. Ya conté en el pueblo lo que vi. Cuando lleguen, la gente estará lista para creer lo peor. Eli sintió que se le tensaba la mandíbula. Eso significaba que Silas no solo los amenazaba. Corría delante de ellos pintando un cuadro sucio antes de que pudieran abrir la boca. Un hombre así no necesitaba balas para arruinarte. Solo oídos dispuestos a escuchar una mentira. Pero el final verdadero estaba lejos de escribirse. Y ahora Eli tenía una pregunta que le quemaba por dentro. ¿Hasta dónde llegaría Silas para quebrarlos si se negaban a doblegarse? Si aún estás conmigo, da un sorbo a tu té,
pero no te relajes demasiado. Esta historia aún no termina de probar a estas dos almas. Dime qué hora es donde estás y desde dónde escuchas. Y si te gustan historias así, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Ellie Turner no perdió un segundo en cuanto Silas Crowe desapareció tras los álamos. Cargó con cuidado a María Elena sobre la silla, montó detrás y espoleó al caballo rumbo a los cruces. El sol caía abajo, alargando sombras por el desierto, y cada milla pesaba más que la anterior. María Elena se recostaba contra él, aún débil, la respiración temblorosa pero más clara. Ellie, si cuenta en la misión lo que vio, no me van a creer. Ellie apretó las riendas. Creerán la verdad. Ella negó con la cabeza. La verdad no siempre importa a quienes esperan que seas perfecta. Al llegar al borde del pueblo, Ellie frenó el caballo. La gente terminaba sus quehaceres del atardecer. Se encendían faroles y los susurros siempre viajan más rápido cuando el aire está quieto. Ayudó a la hermana María Elena a bajar. Ella se apoyó en su brazo, pálida pero decidida. Tengo que hablar con el padre Tomás. Necesita oírlo de mí. Ellie asintió. Voy contigo. María Elena empujó la puerta y dentro encontraron al padre Tomás con dos vecinos sentados cerca, caras tensas, voces bajas. Silas Crowe estaba detrás con su sonrisa pegada, un papel doblado en la mano como prueba sagrada. Ahí están, dijo Silas. El ranchero y la hermana que se dieron un buen rato junto al río. Uno de los hombres dio un paso. Padre, los vi desde la loma, dijo. Ella se apoyaba en él de una forma que no parecía correcta. El otro asintió rápido. Silas nos contó la misma historia al entrar. Dijo que los pilló enredados junto al agua. Silas alzó el papel. Y aquí está la declaración que escribí para el sheriff, añadió con suavidad. Solo cumplo mi deber de hombre honesto. El cuarto se heló. El padre Tomás frunció el ceño. Hermana María, explícate. Ella avanzó, manos temblorosas pero voz firme. Padre, ese tónico que nos vendió no era medicina santa. Me nubló la mente. Me empujó el cuerpo a algo que no podía controlar. Ellie Turner me ayudó. No me hizo daño. Me salvó. Silas soltó una carcajada. ¿Salvarte, así lo llamamos ahora? Ellie avanzó despacio, voz baja y firme. ¿Tienes algo más que decir, Silas? Dímelo a mí. La tensión en el cuarto se podía cortar. El padre Tomás alzó la mano. La iglesia investigará esto. Hasta entonces, la hermana María permanecerá aquí. Ellie vio la vergüenza en sus ojos. No por lo ocurrido, sino por lo que la gente quería creer que había ocurrido. Ellie, susurró ella. Temo que me usen para enterrar la verdad. Él le tocó el hombro con suavidad. No voy a permitirlo. Pero fuera de la puerta de la misión vio a Silas hablando rápido con dos hombres que parecían ansiosos por problemas. Y entonces Ellie comprendió algo importante. Silas no había terminado. Ni de lejos. La verdadera pelea ni siquiera había empezado. Y la pregunta ahora era sencilla. ¿Qué estaría planeando Silas para la noche que se acercaba rápido? Cuando llegó la noche, el cielo sobre los cruces era morado profundo y los faroles parpadeaban como corazones nerviosos. Ellie Turner sabía que Silas ya no era solo un bocazas. Era un hombre acorralado, y los hombres acorralados son peligrosos. Ellie entró corriendo. La hermana María Elena estaba junto a una ventana rota. Asustada pero firme. Intentó arrastrarme afuera, dijo. Dijo que yo era su prueba. Ellie se acercó, voz calmada. No te va a llevar a ningún lado. Ni esta noche. Ni nunca. El padre Tomás entró momentos después, seguido de dos vecinos que habían oído el alboroto. Silas gritaba afuera que la iglesia le debía dinero y que Ellie y la hermana lo habían traicionado. Pero algo había cambiado. Por primera vez la gente lo miraba de verdad. Y no con miedo, con duda. Antes de que nadie pudiera responderle, un peón de rancho salió de entre la multitud. Ellie lo reconoció al hombre.
A mí me vendió el mismo tónico, dijo el peón. Me dijo que me haría fuerte para trabajar 2 días en uno. En vez de eso me dejó tirado en el catre temblando como hoja. Casi pierdo el empleo. Una anciana habló después, retorciendo un pañuelo descolorido. Mi nieto bebió la botella que me vendió, dijo. Le subió tanto la fiebre que creí que lo enterraría. Silas tomó mi dinero y nunca volvió. Fue María Elena quien caminó hacia la puerta primero. No Eli. No el padre Tomás. Ella. Salió a la noche fresca y enfrentó a la multitud reunida. Silas vendió veneno a la misión. Me debilitó. Me nubló la mente. Y lo usó para amenazarnos. Su voz se alzó. No rompí ningún voto. No rompí nada salvo mi miedo a un hombre que lucra con el dolor. Silas intentó hablar, pero la multitud ya se había vuelto en contra. Alguien le agarró el brazo. Otro le quitó la bolsa y cuando llegó el sheriff, Silas gritaba al viento proclamando inocencia a oídos que ya sordos. En los días siguientes, María Elena ayudó al padre Tomás a hablar con el sheriff, el peón, la anciana, y 2 personas más acudieron una tras otra con sus palabras y las botellas que aún guardaban. La ley por fin tuvo suficiente para retener a Silas por lo que había hecho. Cuando el polvo se asentó, María Elena estaba en el silencioso patio de la misión mirando el cielo. Aún siento vergüenza a veces, admitió a Eli. No por lo que hiciste tú, sino por lo que sentí cuando el tónico me retorció. Sigo preguntándome si Dios me oyó mientras susurraba sobre aquella roca. Eli la observó largo rato. Tal vez oyó la parte de ti que quería vivir, dijo. Tal vez esa era la parte que escuchaba todo el tiempo. No puedo quedarme aquí, dijo ella. No en la misión. No como antes. Quiero ayudar a la gente que salió herida como yo. Gente que confió en el hombre equivocado y cree que está arruinada para siempre. Un mes después, un carro cargado de provisiones para un pequeño consultorio cerca de la frontera salió de los cruces. María Elena iba en el pescante junto al conductor, una bolsa de libros de oraciones gastados a los pies y un cuaderno en el regazo. Eli cabalgó a su lado el primer día, su caballo al paso de las ruedas. Al atardecer pararon cerca del mismo recodo del río donde se conocieron. El aire era más suave ahora. Sin fiebre, sin tónico, solo agua y viento. ¿Segura que no quieres a alguien contigo allá afuera?, preguntó Eli. Ella lo miró, ojos firmes. No estaré sola, dijo. No después de esto. Llevaré lo que hiciste por mí a donde vaya. Por ahora basta. Se despidieron sin promesa y sin anillo, pero algo pasó entre ellos más fuerte que ambas cosas. Una especie de comprensión silenciosa de que la vida podía volver a cruzar sus caminos. ¿O no? De todos modos seguirían caminando. Y ahora, mientras escuchas, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez conociste a alguien que te sacó de un momento que creías que te rompería? ¿Alguna vez dejaste atrás una vida que ya no te calzaba para buscar algo mejor, esperando en el camino por delante? Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, dale like para que más gente la encuentre. Y si te gustan estas historias western de corazón sincero, suscríbete y quédate conmigo para el próximo viaje. Ahora dime qué hora es donde estás y desde dónde escuchas.